Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en el barrio de La Xerea. Como veis es un barrio muy céntrico que tenemos aquí la Porta de la Mar, al final de la calle Colón, también la tenemos aquí. Luego a escasos minutos andando tenemos los jardines de Turia y también la calle La Paz y la plaza Alfonso Hermanánimo. Y bueno, hoy vamos a ver un piso muy amplio de más de 250 metros cuadrados que está en una planta 10 con vistas despejadas. Así que sin más demora, ¿me acompañáis a verlo? Bueno, pues ya estamos aquí en la vivienda y vamos a hacer un pequeño tour alrededor de la casa, ¿vale? Si pasamos por aquí tenemos un gran recibidor que comunica directamente con un amplio salón. ¿Vale? Esta vivienda es, como veis, es señorial. Tiene 260 metros cuadrados. Están distribuidos en 4 habitaciones y 2 baños, ¿vale? Esta es la zona del salón. Todos estos ventanales dan a Porta de la Mar con orientación suroeste. Si pasamos por aquí, eso es el antiguo comedor, ¿vale? Que también tiene acceso a una terraza que después os enseñaré. Y seguidamente pasamos a la cocina. Una cocina bastante amplia, la cual se reformó en el año 2016. Aquí tenemos una entrada, la antigua entrada de servicio. Esta puerta de aquí es una despensa muy amplia. Y por aquí llegamos a la antigua habitación de servicio, que ahora está destinada al lugar de plancha. Vale, os enseño por aquí la zona de tendedero, que tampoco tiene mucho. Vale. Esta vivienda tiene, como veis, mucho almacenamiento. Si os fijáis, tiene muchísima capacidad, muchísimos armarios empotrados. Y aquí tenemos el antiguo baño de servicio. ¿Vale? Y si continuamos por aquí, ya llegamos a la zona de noche, donde nos encontramos las 3 habitaciones, que son enormes. Aquí hay un baño que no lo vamos a enseñar para cortar un poco, armarios empotrados, y esta es una de las 3 habitaciones dobles. También con la misma orientación. Si pasamos por aquí, encontramos la habitación principal. Es fabulosa. Si os fijáis, tenemos vistas al Paseo de la Alameda y al río. Tenemos también, como he dicho antes, gran capacidad de almacenamiento y el baño, ¿vale? Ya está. Por último os enseñamos la tercera habitación, también muy grande, que esta está utilizada pues a modo de despacho, zona de descanso y demás. Y por último os enseñamos la terraza y finalizaremos el vídeo aquí, ¿vale? Es una terraza bastante buena, con orientación sureste. Si os fijáis, allí tenemos el Micalet, tenemos la cúpula de la Catedral de Valencia. Así que esto es todo. Para finalizar, como siempre, conjugando el IPZ, el inmueble, el precio y la zona. El inmueble es un inmueble muy amplio, de 4 habitaciones, 2 baños, un inmueble con una terraza muy grande, en una ubicación muy buena. El precio está acorde al metro cuadrado, ¿vale? Sí que es verdad que está para reformar, es una vivienda que podemos actualizar o reformar. Y la zona es inmejorable. Estamos al final de la calle Colón, tenemos aquí que se ve la Porta de la Mar, tenemos el principio de la calle La Paz, como he dicho antes, y bueno, así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.